Mi historia, Patricia. Mi nombre es Patricia, tengo 27 años y estoy casada con Sergio desde hace 4 años. Nuestra vida nunca fue un cuento de hadas, pero tratábamos de hacer que funcionara. Entre peleas y buenos momentos construimos una rutina sencilla. Sergio es vigilante nocturno en una gasolinera. Es un trabajo duro que paga las cuentas pero nos mantiene separados la mayor parte del tiempo. Pensaba que nuestra vida, a pesar de los tropiezos, era segura hasta que todo cambió. Hace algunas semanas noté un polvo fino en las esquinas de la sala y pequeños agujeros en los muebles de madera. Al principio pensé que era solo descuido mío, pero Sergio pronto identificó termitas. La infestación llegó de la nada y cuando nos dimos cuenta ya estaba fuera de control. Probamos venenos, remedios caseros, hasta llamamos a un manitas del vecindario. Nada funcionó. Después de mucha insistencia decidimos contratar una empresa especializada. El presupuesto era alto y dijeron que necesitaríamos salir de casa por una semana entera para la fumigación. Ahí vino el problema, ¿dónde nos quedaríamos? Con el presupuesto ajustado, un hotel o alquiler temporal estaba fuera de discusión. Pensé en pedirle refugio a una amiga, pero Sergio fue categórico. Vamos a casa de mi papá. Vive solo, tiene espacio y nos recibirá con los brazos abiertos. La idea me hizo sentir incómoda. El papá de él, el señor Alfonso, era un hombre reservado, de pocas palabras, con una mirada que parecía siempre ver más de lo que yo quería mostrar. Pero Sergio insistió y yo cedí. No teníamos otra opción. La noche que salimos de casa hicimos las maletas a toda prisa y manejamos hasta la casa del señor Alfonso, una construcción antigua de un piso en un barrio apartado. Cuando estacionamos sentí una opresión en el pecho, como si algo me avisara que esa semana no sería fácil. Mi suegro nos recibió con una sonrisa discreta, le estrechó la mano a Sergio, me hizo un gesto tímido y nos invitó a pasar. Nos llevó al cuarto de huéspedes, un espacio pequeño con una cama matrimonial apretada y una ventana con cortinas pesadas que apenas dejaban circular el aire. Pónganse cómodos, dijo antes de desaparecer a su cuarto. Sergio parecía cómodo, pero yo no lograba relajarme. La casa tenía un peso, una quietud que me molestaba. Cuando Sergio salió al trabajo esa noche, la sensación de estar fuera de lugar solo aumentó. Me quedé sola en el cuarto, sentada en la orilla de la cama, escuchando el ventilador de techo girar perezosamente y el sonido distante del televisor en el cuarto del señor Alfonso. Estaba tratando de acostumbrarme al ambiente cuando escuché 3 golpes suaves en la puerta. Antes de que pudiera responder, la voz grave de mi suegro vino del otro lado. Patricia, hice una sopa. ¿Quieres cenar? Dudé. A pesar de que nuestra relación era cordial, la idea de cenar sola con él me ponía nerviosa. Pero no quería ser grosera. Claro, señor Alfonso, ya voy, respondí levantándome. La cocina era pequeña, llena de objetos antiguos que parecían contar historias de décadas. Él estaba sentado esperando con las manos cruzadas sobre la mesa. Siéntate, dijo señalando la silla frente a él. La sopa estaba buena y él me preguntó si me gustaba. Está excelente, gracias por preocuparse, respondí tratando de romper el silencio incómodo. Él sonrió, pero sus ojos se quedaron fijos en mí por un tiempo que me pareció demasiado largo. Era como si estuviera tratando de descifrar algo en mí. Traté de hacer conversación, pero las palabras no salían. Después de la cena, él insistió en lavar los platos solo, rechazando mi ayuda. Pareces incómoda aquí, dijo sin mirarme mientras enjuagaba los platos. No es eso, solo me estoy acostumbrando, respondí sintiendo mi cara enrojecer. Él se detuvo, se volteó y me dio una sonrisa que nunca le había visto antes. No te preocupes, Patricia. Eres bienvenida aquí, no necesitas estar tan tensa. Asentí tratando de sonreír, pero algo en la forma como habló me dejó aún más inquieta. Volví al cuarto, pero el sueño no llegó. Mi cabeza estaba llena de pensamientos que no quería enfrentar. A la mañana siguiente Sergio llegó exhausto del trabajo, con ojeras profundas. Tomó café rápido y se desplomó en la cama. Nuestra rutina ya era difícil por su horario, pero ahí, en esa casa, parecía que la distancia entre nosotros crecía. Me sentía sola, necesitada, y era difícil admitir eso hasta para mí misma. Decidí limpiar la casa para ocupar la mente. Me puse una camiseta holgada y unos shorts, me recogí el pelo y comencé a hacer la limpieza. El señor Alfonso apareció en la puerta de la sala. No necesitabas hacer esto, Patricia,
dijo con esa mirada analítica. Lo sé, pero pensé que sería bueno ayudar. La casa es grande para que usted la cuide solo, respondí. Él se quedó en silencio, después sonrió. Eres muy gentil. Sergio tiene suerte. Y salió al patio donde comenzó a regar las plantas. La noche cayó con un calor insoportable. Exhausta de la limpieza, acepté cuando el señor Alfonso sugirió pedir pizza. Trajo 2 latas de cerveza del refrigerador. ¿Quieres una? Sé que no acostumbras, pero va bien con este calor, dijo con una mirada casi curiosa. Dudé, pero acepté. Está bien, solo una, dije tratando de parecer relajada. La cerveza era amarga pero refrescante. Mientras comíamos la pizza en el sofá viendo televisión, noté algo que me hizo sentir incómoda. Él estaba sentado y su pantalón parecía marcado. Traté de desviar la mirada, pero él se dio cuenta y cruzó las piernas como si quisiera disimular. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi nuca. La pizza terminó y la conversación fluyó más de lo que esperaba. Él reía, contaba historias y por un momento me sentía a gusto. Pero había algo más, una tensión en el aire, una proximidad que no debería existir. Cuando me acosté esa noche, mi mente estaba en llamas. Traté de alejar los pensamientos, pero la imagen de él, la forma como me miró, no se iba de mi cabeza. Era incorrecto, lo sabía. Él era el papá de Sergio, pero la soledad, la carencia, el vacío que Sergio dejaba, todo eso me estaba afectando. A la mañana siguiente el señor Alfonso estaba distante, evitando mi mirada. Era como si supiera que algo había cambiado. Necesitaba aire, así que salí a hacer compras tratando de aclarar mi mente. Cuando volví, Sergio estaba en la ducha preparándose para el trabajo. En un impulso, me desnudé y entré a la ducha con él. Quería reavivar algo entre nosotros, pero él no estaba de humor. Frustrada, salí, me sequé y me acosté. Me dormí, pero desperté tarde en la noche con sed. Fui a la cocina usando solo un camisón fino. Mientras tomaba agua, escuché pasos. La luz se encendió y ahí estaba el señor Alfonso. Me quedé paralizada. Mi camisón apenas cubría mi cuerpo y los ojos de él dudaron antes de desviarse. Perdón, no quería asustarte, dijo con voz baja. Está bien, murmuré, pero mi corazón se aceleraba. Al pasar junto a él en el pasillo, sentí su mirada siguiéndome, pesada, intensa. Cerré la puerta del cuarto y me recosté contra ella tratando de respirar. Algo en mí estaba en conflicto, pero también despierto. El viernes la tensión era insoportable. Contaba los días para volver a casa, pero la verdad es que no sabía si realmente quería escapar. Estaba sentada en la cama cuando decidí tomar el celular de Sergio para buscar un mueble. No acostumbraba a revisar su celular, pero el mío estaba descargado. Al desbloquearlo apareció una notificación, un mensaje. Mi dedo tocó la pantalla por reflejo y lo que leí me hizo congelar. Extraño nuestros encuentros. Era de un hombre. Mi mundo se derrumbó. Mi mente se negaba a aceptarlo, pero las palabras estaban ahí, claras. Sergio, el hombre con quien compartí 4 años de mi vida, me estaba engañando. Y con un hombre. El sonido de la ducha seguía, pero él me parecía un extraño. Guardé el celular tratando de mantener la calma, pero la rabia y el asco se apoderaron de mí. Cuando salió del baño, no pude mirarlo. Salí del cuarto sin decir nada, necesitando espacio. Pasé el día en silencio tratando de procesar todo. Cuando Sergio salió al trabajo, algo en mí cambió. El dolor se transformó en determinación. Si él podía cruzar líneas, yo también podía. Me di un baño largo, me arreglé con cuidado, escogiendo un vestido ajustado que resaltaba mi cuerpo. Caminé hasta la sala donde el señor Alfonso veía televisión. Me miró sorprendido y vi el deseo en sus ojos. ¿Qué tal si me acompañas con una cerveza?, pregunté con un tono que dejaba claras mis intenciones. Él dudó, pero tomé 2 latas y me senté a su lado, muy cerca. El silencio entre nosotros era eléctrico. Cuando le entregué la cerveza me incliné, dejando que el escote del vestido hablara por sí solo. Puse mi mano en su muslo y su mirada encontró la mía. Ya no había vuelta atrás. Nuestros labios se tocaron, primero tímidos, después hambrientos. El beso cobró vida y pronto estábamos perdidos el uno en el otro.
Él me acercó más y sentí el calor de su cuerpo, la urgencia de sus caricias. En el sofá me entregué completamente. Cada caricia, cada movimiento era una mezcla de deseo y rebeldía. Olvidé el mundo, las consecuencias, a Sergio. En ese momento yo era simplemente Patricia, viva, deseada, libre. No había culpa, solo la intensidad de ese instante. Después de esa noche con el señor Alfonso, sabía que había cruzado una línea de la cual no había retorno. Lo que pasó entre nosotros en el sofá de la sala no fue solo un momento de debilidad o deseo. Fue una elección, una que hice con rabia, con dolor, pero también con un deseo que ya no podía ignorar. Cuando amaneció estaba exhausta, pero no por el cansancio físico. Era como si mi mente estuviera en guerra conmigo misma. Una parte de mí quería fingir que nada había pasado, volver a la rutina y esperar el día en que finalmente saldríamos de esa casa. Pero la otra parte, esa que sentía el calor de su toque, el peso de su mirada, no quería retroceder. A la mañana siguiente desperté antes de que Sergio llegara del trabajo. El señor Alfonso ya estaba en la cocina como si nada hubiera cambiado. Preparaba café, pero sus movimientos eran más lentos, como si estuviera pensando en 1000 cosas al mismo tiempo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él desvió rápidamente la suya, enfocándose en la cafetera. «Buenos días, Patricia», dijo con voz firme pero sin el tono cálido de la noche anterior. «Buenos días», respondí tratando de sonar natural, pero mi voz temblaba ligeramente. Me senté a la mesa y el silencio entre nosotros era casi palpable. Era como si los dos supiéramos que lo que pasó no se podía deshacer, pero ninguno quería tocar el tema. Sergio llegó poco después, exhausto como siempre. Apenas me miró, me dio un beso rápido en la frente y fue directo al cuarto. Esa frialdad que antes me dolía ahora solo alimentaba mi rabia. El mensaje que vi en su celular aún quemaba en mi mente: extraño nuestros encuentros. Las palabras resonaban y cada vez que las recordaba sentía una opresión en el pecho. Pero ahora, después de lo que hice, la culpa se mezclaba con una extraña sensación de poder. Había traicionado a Sergio así como él me traicionó, y de alguna forma eso me hacía sentir que estábamos a mano. El día pasó lentamente. Traté de ocuparme con pequeñas tareas en la casa, pero mi cabeza estaba en otro lugar. El señor Alfonso salía y volvía del patio, evitando estar mucho tiempo en el mismo ambiente que yo. Pero en algunos momentos lo pescaba mirándome de reojo y el deseo en sus ojos era inconfundible. Era como si él también estuviera luchando contra sí mismo, dividido entre lo que sabía que estaba mal y lo que su cuerpo pedía. Esa tensión silenciosa solo aumentaba la electricidad entre nosotros. En la noche Sergio salió al trabajo nuevamente y la casa se sumergió en ese silencio pesado. Estaba en la sala tratando de ver televisión, pero mi mente vagaba. El señor Alfonso apareció en la puerta, dudando. «Patricia, ¿puedo hablar contigo un minuto?» Su voz estaba seria, casi formal. Mi corazón se aceleró. ¿Iba a mencionar lo que pasó? ¿Estaba arrepentido? Claro, respondí tratando de mantener la calma. Se sentó en el sofá a una distancia segura y respiró profundo. Sobre anoche, no sé qué pasó. Bueno, sí sé, pero eso no debería haber pasado. Tú eres la esposa de mi hijo. Sus palabras eran cuidadosas, pero había una vulnerabilidad en ellas que no esperaba. Parecía tan perdido como yo. Lo sé, respondí, mi voz casi un susurro. Pero no me arrepiento. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas y vi sus ojos abrirse sorprendidos. Patricia, esto es peligroso. Para ti, para mí, para Sergio. No podemos dejar que esto vaya más lejos, dijo, pero su voz temblaba como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo tanto como a mí. Lo miré y algo dentro de mí se encendió. Tal vez era el dolor, tal vez era el deseo, o tal vez era la necesidad de sentir que aún tenía control sobre algo en mi vida. ¿Y si quiero que vaya más lejos?, pregunté inclinándome un poco más cerca de él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me miró y por un instante vi la lucha interna en sus ojos. Entonces, como si algo dentro de él hubiera cedido, se acercó y me besó. Esta vez no había dudas. El beso era urgente, casi desesperado, como si los dos estuviéramos tratando de borrar el peso de lo que sabíamos que estábamos haciendo. Mis manos encontraron su pecho y las suyas acercaron mi cuerpo. Era incorrecto, estaba prohibido, pero en ese momento nada más importaba. Las noches siguientes fueron un borrón.
Cada vez que Sergio salía al trabajo, el señor Alfonso y yo nos encontrábamos, en la sala, en el cuarto de huéspedes, hasta en el patio oscuro de la casa. Era como si hubiéramos creado un mundo solo nuestro donde las reglas no existían. Pero durante el día la culpa comenzaba a pesar. Miraba a Sergio durmiendo exhausto en la cama y me preguntaba cómo había llegado tan lejos. ¿Cómo yo, que siempre me consideré una persona correcta, podía estar haciendo esto con su papá? Y peor, ¿cómo podía estar disfrutándolo tanto? En la víspera del día que volveríamos a nuestra casa, todo se derrumbó. Estaba en la cocina lavando los platos cuando Sergio entró de repente. Estaba pálido, con el celular en la mano. Patricia, necesitamos hablar, dijo con una voz que nunca le había escuchado antes. Mi estómago se revolvió. ¿Sabía? ¿El señor Alfonso había dicho algo? ¿Qué pasa?, pregunté tratando de mantener la calma. Tiró el celular en la mesa y la pantalla mostraba una conversación. No era la misma que había visto antes, sino una nueva con otra persona. ¿Crees que no sé lo que está pasando aquí?, dijo con los ojos llenos de rabia. Te vi a ti y a mi papá anoche en el patio. ¿Crees que soy idiota? Mi corazón se detuvo. Nos había visto. No había forma de negarlo, no había forma de explicarlo. Sergio, yo, comencé, pero él me cortó. No trates de justificarlo, Patricia. Tú y mi propio papá. ¿Cómo pudiste? Estaba temblando y por primera vez en años vi lágrimas en sus ojos. Pero entonces dijo algo que me tomó desprevenida. Y no pienses que no sé lo que viste en mi celular. Sí, tengo a otra persona, pero eso no te da derecho a hacer lo que hiciste. No con él. El shock me dejó sin palabras. Admitió la traición pero me echó toda la culpa. Y lo peor, parecía más dolido por el hecho de que fuera con su papá que por la traición en sí. Antes de que pudiera responder, el señor Alfonso entró a la cocina. Debe haber escuchado los gritos porque su cara estaba pálida. Sergio, cálmate, comenzó, pero Sergio explotó. ¿Calmarme? ¿Estás bromeando, papá? Te acostaste con mi esposa. ¿Y mi esposa? Avanzó hacia su padre y por un momento pensé que le iba a pegar, pero Sergio se detuvo con los puños cerrados, respirando pesado. Los dos me dan asco. Esto se acaba aquí. Patricia, recoge tus cosas. Nos vamos ahora. No sabía qué hacer. Mi cabeza daba vueltas y mi corazón estaba roto en 1000 pedazos. Miré al señor Alfonso, que parecía tan perdido como yo, pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza como si aceptara la culpa. Recogí mis cosas en silencio y Sergio y yo salimos de la casa sin mirar atrás. En el carro el silencio era sofocante. Quería gritar, explicar, pero no había palabras que arreglaran lo que había pasado. Cuando llegamos a casa, la fumigación ya había terminado, pero nada parecía normal. Sergio durmió en el sofá y yo en el cuarto. Los días siguientes apenas intercambiamos palabras. Sabía que nuestro matrimonio había terminado, pero lo que más me atormentaba era el vacío que quedó. No era solo la traición de Sergio ni lo que hice con el señor Alfonso. Era la sensación de que en medio de todo ese caos había descubierto una parte de mí que nunca conocí, una Patricia que quería más, que sentía más, que no se conformaba con la vida que pensaba que era suficiente. La semana pasada Sergio y yo decidimos separarnos. Él volvió a casa de su papá, irónicamente, y yo me quedé en nuestro apartamento. No he hablado con el señor Alfonso desde ese día, pero no puedo dejar de pensar en él. No por lo que hicimos, sino por lo que representó, un escape, una conexión, algo que me hizo sentir viva aunque fuera por poco tiempo. Ahora estoy sola, tratando de entender quién soy y qué quiero. La verdad es que no sé si me arrepiento. Tal vez debería, pero no puedo. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Fui demasiado lejos? ¿Sergio merecía lo que hice? ¿Y el señor Alfonso? ¿Es tan culpable como yo? Dejen sus opiniones en los comentarios porque realmente necesito escucharlos. Hasta la próxima.